Bueno, cuando empezamos a hacer lo mismo acá en Argentina, tratamos de seguir esos pasos, ¿no? Entonces, la primera orden fue no guarden aquellos datos que no producen. ¿Y qué hicieron todos? Guardaron más datos que los que guardaban antes por las dudas de que todo fallara. Así que ahí ya nos pintó que somos totalmente diferentes. Bueno, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de este ciclo de charlas de Utopía Urbana, un espacio donde nos juntamos justamente a hablar sobre las ciudades del futuro y sobre todo los distintos ejes que se desprenden de las mismas. Un espacio que no solamente nos gusta, digamos, para poder mostrar a la gente cómo es el crecimiento de la ciudad a lo largo de este último tiempo, sino también para darle voz a un montón de especialistas, de autoridades gubernamentales y empresarios y líderes en innovación también, donde, bueno, justamente debatimos sobre la ciudad del futuro. Maxi, bienvenido al episodio de hoy. ¿Qué tal? Gracias, ese. Bueno, sí, como siempre decimos, cada uno de los episodios buscamos temas que nos interesen y que tengan un impacto concreto. La idea ahora es conversar sobre el rol de las nuevas tecnologías, ¿no? Pero aplicadas en la gestión pública con un caso concreto, que es el de Estonia. Si hay algo en el que todos coincidimos en el mundo que tenemos hoy es que vivimos en un tiempo de disrupción, de grandes transformaciones. Y segundo, por supuesto que la tecnología, todo lo que es digitalización, inteligencia artificial, bueno, un montón de temas vinculados a esa tecnología son unos pilares de este cambio, ¿no? Y tenemos el caso puntual de Estonia, un país europeo reconocido como uno de los ecosistemas digitales más avanzados del mundo, donde por supuesto que la totalidad de servicios públicos online, gran parte de ahorros de tiempo administrativo del Estado a partir de todo este proceso de digitalización, algo que seguramente vamos a conversar hoy del principio de once only, donde el Estado no puede pedir dos veces un mismo dato, la idea de identidad digital, la idea de elecciones electrónicas hace mucho tiempo, bueno, muchos casos o cuestiones que han avanzado y que la pregunta que nos hacemos es, ¿qué puede aprender Argentina de este caso de Estonia para transformar sus ciudades? Porque creemos que hay mucho recorrido para adelante. Por eso estamos con Gustavo Giorgetti, digamos, referente regional en transformación digital, diseño de ecosistemas. Él es profesor de la maestría de la Universidad de San Andrés, en la materia puntualmente, ¿no? De países con diseño digital, Estonia. Investigador de la Universidad FASTA en gobernanza de ecosistemas, interoperabilidad descentralizada. Es miembro de la comisión directiva de Infotech, el clúster patagónico de empresas de la economía del conocimiento. Y es fundador y CEO de Signet, donde han desplegado 8 ecosistemas digitales de integrabilidad, bueno, en Argentina también. Con lo cual, la primera pregunta, bueno, muchas gracias Gustavo, era con toda esta trayectoria que vos tenés en temas, bueno, de transformación digital, innovación organizacional, ecosistemas, ¿qué resultados podés traernos para pensar la gestión de las ciudades con este apoyo tecnológico y de innovación? Y qué es lo que se te viene a la mente cuando hablamos, se habla mucho de Smart Cities y si hay temas que te hacen ruido o no en esa cuestión, ¿no? Bien, bien. Bueno, primero agradecerles, Max, Ezequiel, por la invitación y por ayudar a difundir estos temas, que creo que es el gran desafío que tenemos, ¿no? Yo conocí Estonia ya por el 2007, así que llevo algunos años tratando de no solamente de descifrarlo, sino de acomodarlo a nuestra cultura, ¿no? Porque somos bastante diferentes. En Estonia se dice algo y a los 10 minutos todo el mundo está haciendo eso que se dijo. Hay una ley, por ejemplo, la primera ley decía, nadie puede guardar un dato que no produce. Y entonces los sistemas se empezaron a acomodar para no guardar los datos que no producían, porque hay un concepto este de, bueno, que ahora vamos a ver el once only, pero que tiene que ver con que los datos están en las fuentes y no se deben copiar, porque al copiarlos se adulteran. No, no porque alguien haga, puede, por supuesto que puede ser adulterado por los seres humanos, pero solo el solo paso del tiempo hace que se desactualicen. Bueno, cuando empezamos a hacer lo mismo acá en Argentina, tratamos de seguir esos pasos, ¿no? Entonces, la primera orden fue no guarden aquellos datos que no producen. ¿Y qué hicieron todos? Guardaron más datos que los que guardaban antes por las dudas de que todo fallara. Así que ahí ya nos pintó que somos totalmente diferentes. Totalmente de Y acuerdo. acá empezamos a trabajar en este concepto de entender cómo traer esa tecnología a nuestra latitud, ¿no?
Pero bueno, ahí empezamos a descubrir cosas como, por ejemplo, que no es pensar en tecnología, sino pensar en el espacio digital que genera la tecnología cuando se empieza a digitalizar todo. Por eso acá en Neuquén acuñamos un término que es urbanismo digital. El urbanismo digital, que es un término que parece raro, pero ahora se está popularizando con otros nombres, logra que el espacio público esté ordenado. No estamos hablando de lo que hace cada organización digitalmente en su interior, sino lo que hace el espacio público, cómo se comunican esos sistemas, cómo se comunican las aplicaciones, cómo se usa la información. Y eso es lo que Estonia es un ejemplo de haberlo implementado allá por el 2001. Y hoy, como bien decías, el 100% de las interacciones con el Estado son digitales, pero no con el concepto digital que por ahí tenemos acá, sino con el concepto de proactividad, de inteligencia artificial que hace los trámites. Bueno, empezamos a ver que dista mucho el digitalizar nuestro con ellos hacen realmente una transformación digital, ¿no? Que es otro término muy importante. Gustavo, ahí, bueno, nos contabas un poco cómo fue el proceso. Imagino también que la tecnología que hay hoy es súper distinta a la que había en los comienzos del 2000, cuando empezaste a implementar todo esto, por lo que uno intuye que la tecnología hoy en día no es la principal barrera. Considerando eso, ¿cuáles por ahí crees que son las barreras que tiene hoy la administración pública principalmente para poder aplicar este urbanismo digital que vos nos decís? Claro, sí, el primer desafío es lograr la continuidad. En Argentina tenemos un problema endémico que es cada vez que cambia una gestión, borran y empiezan de nuevo, ¿no? Y hasta que no se genere que esto tiene que ser una política pública, así como un intendente que entra a una ciudad no rompe el código de edificación ni urbano porque va a empezar de nuevo, lo mejora, lo actualiza, lo que sea necesario. En el mundo digital eso no ocurre y debería ocurrir. Pero el tema, más que nada, es un tema cultural y el de arreglar realmente que los gobiernos tienen que tomar conciencia de que son los responsables, no de la tecnología del espacio público, pero sí de decir qué está bien y qué está mal. Yo siempre hago el ejemplo de, en el mundo físico, yo no puedo hacer un edificio en el medio de una plaza por más plata que tenga, porque hay un código que dice que eso está mal, porque el espacio público, por el espacio verde, etcétera, etcétera. Ahora yo en el mundo digital, si tengo dinero, puedo hacer lo que quiera, destruir lo que quiera, y nadie me puede decir que está mal, porque no hay nada que diga que está bien y está mal. Entonces ahí aparece una deficiencia y creo que los gobiernos por lo menos están empezando a entender que ese es el punto clave. Hoy, por suerte, este concepto de urbanismo digital que venimos usando hace mucho tiene un nuevo nombre que se le ha dado a través de los bancos multilaterales y demás, de los que están todos tratando de hacer esto, que es DPI, ¿no? Infraestructura Pública Digital, que no tiene que ver con la PKI de la firma digital, es cómo hacer que el espacio público esté ordenado, qué servicios debe haber. Y eso es el urbanismo digital. ¿Qué considerás que necesita un intendente, en realidad cualquier autoridad, ¿no? que quiera empezar a trabajar en esta temática por ahí? ¿Qué debería priorizar o qué proceso debería tener en cuenta para darle lugar a esta transición? Sí, primero crear esas reglas de convivencia digital que por suerte hoy en Argentina tenemos una norma IRAN, la 17.610, que justamente define esas reglas del espacio público, pero ya en Argentina tenemos ciudades que tienen ordenanzas de urbanismo digital. Y esas ordenanzas de urbanismo digital hacen que si yo soy un proveedor de ese municipio y voy a guardar en mi sistema algún dato que es útil para la sociedad en general, voy a tener que ser proveedor de ese dato como fuente auténtica y eso me lo exige la ordenanza, no es que me lo exige el que diseña el sistema, no, ya es un paso previo que está establecido y hay que cumplir. Entonces ese orden empieza a ejercerse, pero no es la tecnología lo que hay que empezar, porque si no volvemos a ser otro tipo de islas. Ahora son islas tecnológicas, ¿no? O sea, la isla del IoT, la isla del estacionamiento, la isla pero son islas, siguen siendo islas y no conviven. El secreto no es tecnológico, sino el secreto es lograr que los datos que son legalmente necesarios para operar fluyan entre los distintos sistemas.
Sí, perfecto, está clarísimo, está muy bueno el enfoque que traes. Ahora, con esa mirada y tomando este caso que hablábamos al inicio, ¿no? De Estonia, que es el que habla todo el mundo, ¿no? Un caso emblemático de Estado digital, que entendemos, bueno, por supuesto impacta con mejora a nivel de confianza de la gente en el Estado, la calidad de los servicios públicos, la eficiencia administrativa, ¿no? Cómo se posiciona, en este caso, un país y cómo también gestiona el talento que hay atrás, un montón de cuestiones relacionadas. ¿Qué es lo que, si tenés que nombrarlo en pocas palabras, es relevante que lo destaca? ¿Y cómo puede ser transferible? ¿Qué cosas de esas son transferibles a Argentina con esto que decías al inicio, ¿no? Sabiendo las particularidades, la idiosincrasia, las condiciones, los recursos que tenemos acá, físico, económico, Claro. humanos. Sí, sí. Bueno, ahí atrás de eso está por qué, cómo generar confianza en la ciudadanía con el Estado, ¿no? Y ahí eso es un tema que normalmente se descuida porque justamente la tecnología fácil de implementar es la tecnología centralizada, ¿no? O sea, esa me permite a mí juntar datos, hacer un montón de... Pero ser realmente transparente, dar la posibilidad de que los ciudadanos sean soberanos de su información, es todo un desafío tecnológico. Y ahí es donde aparece quizás la única pieza tecnológica que uno diría, bueno, vamos a copiársela de Estonia, porque la ofrece incluso gratuitamente, que es el famoso X-Road, que es un modelo de interoperabilidad descentralizada. Entonces, cuando algo es descentralizado, cuando yo puedo saber quién usa mis datos, cuando yo puedo quejarme porque alguien está usando mis datos y no debería hacerlo porque yo no estoy haciendo ningún trámite en ese momento, entonces ahí la ciudadanía empieza a confiar en el sistema y el uso de la información empieza a ser mucho más seguro. Pero un ciudadano en Estonia sabe a quién le va a prestar el dato, porque él decide a quién se lo va a prestar y puede monitorear qué es lo que hizo o que hicieron esos organismos con sus datos. Genial. Yendo justamente a la cuestión vinculada a los datos son en cierto punto, además de la ecografía de una ciudadanía, también son una promesa de poder elaborar planes de gobierno, de gestión, de diversas cuestiones vinculadas justamente a lo que es la toma de decisiones. En Claro. ese sentido, ¿qué es lo que falta, digamos? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Se está faltando avanzar sobre la toma del dato o avanzar sobre decisiones inteligentes a la hora de leer los datos? Porque da la sensación de que hoy en día datos por ahí faltan, pero tenemos un montón más que antes. Sin embargo, Sí. eso no se ve traducido en la toma de decisiones públicas. Sí, sí. Bueno, primero los datos, la arquitectura de fuente auténtica y de los datos descentralizados le agrega muchísima calidad al dato. Imaginemos en Estonia, yo como ciudadano puedo entrar y ver todos los datos que tienen todos los organismos públicos de mi persona. Nadie mejor que yo para darme cuenta si algo está mal o bien, ¿no? Y yo puedo apretar un botoncito, digo, este dato no está bien. No es que cambio el dato, porque puede ser un registro público que tiene que mantenerse, pero el organismo sabe que el que conoce ese dato está diciendo que está mal, con lo cual genera un proceso de ajuste y entonces la calidad del dato se va mejorando. Acá tenemos lamentablemente muchos datos que son copias de otros datos que están en otro lado que fueron actualizados y yo no los tengo actualizados, entonces ahí partimos de un problema de que no podemos tomar buenas decisiones si la información no es buena. Gustavo, vos nos mencionabas, bueno, a lo largo de estos últimos años venís trabajando, desarrollando este modelo estonio en distintos lugares del mundo. Uno generalmente cuando tiene que pensar en la implementación de estos modelos en Argentina y lo vincula a procesos que por ahí fueron en Europa, en otros lugares, o piensa en Estonia, lo ve como algo lejano. Sin embargo, considero que a lo largo de los últimos años han habido casos de éxito en el país donde se empieza, digamos, a gestionar de esto. ¿Hay alguno que nos puedas mencionar, que puedas destacar? Mira, en este momento hay 7 ecosistemas digitales, así le pusimos, la norma lo nombra, Ecosistema Digital de Integrabilidad. Y básicamente la norma no está dedicada a ninguna tecnología, así que ni siquiera habla de X-Road, pero bueno, con X-Road se puede implementar perfectamente la norma. Y en este momento hay 7 provincias que están, 7 jurisdicciones provinciales que tienen un ecosistema basado en X-Road. Ahora se están empezando a federar. Estonia y Finlandia, por ejemplo, son 2 países, pero están federados.
Yo puedo ser estonio e ir a retirar una receta a una farmacia de Finlandia y llevo mi documento digital y automáticamente me dan los medicamentos y todos los sistemas quedaron ordenados, digamos, ¿no? En el mismo tiempo real, digamos. Entonces empezamos, bueno, Neuquén fue el primer caso. Neuquén fue un territorio de aprendizaje, realmente llevó 10 años ponerlo en marcha y aprender todas estas cosas que estamos hablando así rápidamente ahora. Pero a partir de la pandemia, con el Consejo Federal de la Función Pública, que en ese momento estaba tratando de, bueno, todo ese viento de necesidad de conexión, hizo que Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, Cava y últimamente Río Negro también crearan su ecosistema digital. Estonia nunca entendió lo que yo hacía acá, por qué hacía tantos ecosistemas y ellos con uno solo se arreglaban. Ellos son poquitos, son 1.300.000, es un país unitario. No hay que destruir el poder real con la tecnología. Cada vez que viene alguien y me pone un servidor en la nube, no sé dónde, que yo perdí el control de los... Bueno, ahí empezamos con la desconfianza, dónde están las cosas. En cambio, si yo respeto un país federal y hago que cada provincia tenga su propio control de toda la tecnología, y eso funciona de maravilla. Así que tenemos 7 en este momento, pero hay casos emblemáticos, por ejemplo, este año, ya me estoy pasando el año que viene, este año en Mendoza, por ejemplo, se logró abrir una SaaS en un portal o en un aplicativo de un teléfono en 2 horas. El único país del mundo donde se puede abrir en menos de 2 horas es Estonia. No hay país en el mundo, ni Estados Unidos, ni Irlanda, ni... No, ninguno puede, y ahora en Argentina se puede, por lo menos en una provincia. Ese modelo interopera, por ejemplo, 9 organismos públicos de Mendoza y permiten que un grupo de personas cree una empresa en 2 horas. Por supuesto, tenemos una limitante acá en Argentina que para poder facturar tiene que estar publicada la empresa en el boletín oficial y eso hay que esperar al día siguiente. Estonia eso también lo resolvió, así que en Estonia en 2 horas yo puedo estar facturando y haciendo toda la operatoria. Pero es un ejemplo de altísima calidad donde les puedo asegurar con todo, certificar que no hay tecnología que haga eso más que la interoperabilidad. ¿Cómo hace uno para que las autoridades, ya sea municipales, provinciales, digamos el Estado en sí, entienda que esto es un beneficio, ¿no? Porque muchas veces es como que por ahí donde no ven algo material palpable y solamente es la promesa de estar más estructurado, más organizado, ser más transparente, de papelizar. ¿Cómo se convence, ¿no? A un municipio, a un intendente, a un gobernador? Sí, esa es la parte más difícil. Yo lo que recurro siempre, y el otro, tiene 2 problemas esto, que es difícil de explicar para que se entienda, y el otro hecho es que el beneficio se distribuye entre todos. O sea, cuando hacemos un trámite que antes llevaba 6 horas a cualquier ciudadano hacerlo y ahora se hace en milisegundos, porque es un clic que alguien hizo, estamos ahorrando cientos de miles de horas. En Estonia eso lo miden y hablan de 3.000 años ciudadanos ahorrados. En Neuquén, por ejemplo, nos tomamos el trabajo de medir, pero al milímetro, digamos, o al segundo, un trámite que era un libre de deuda de rentas allá por el 2018 y ahorró en un solo año 108 años de los ciudadanos que sacaron o que necesitaron ese certificado. Entonces, el ahorro impacta directamente en el ciudadano, pero se distribuye. No es que alguien hace caja con esto. Entonces, eso es difícil de asimilar. Pero por otro lado, yo uso esas estadísticas para mostrarle a los gobiernos, a los intendentes, a los gobernadores, cuánto le están haciendo costar a la ciudadanía en tiempo por no hacer las cosas de esta manera. Simplemente hay una solución para que la gente ahorre mucho tiempo. En realidad hablamos de liberarle el tiempo, porque el ahorro no se puede ahorrar el tiempo, pero sí por lo menos lo pueden usar para otra cosa, ¿no? Para actividad productiva o para simplemente descansar. Pero esas medidas, esas mediciones sí se hacen. En Neuquén también se mide
la cantidad de papel ahorrado y la cantidad de árboles que no se talaron y la cantidad de agua que asociado con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Gustavo, por ahí hay algo que, bueno, no charlamos mucho hoy porque generalmente uno cuando habla de estos temas se centra principalmente en lo que es referido a trámites, pero si hay otra cuestión que permite todo este ecosistema digital, es también vincular la gobernanza a la transparencia, ¿no? Claro. Y eso me parece que es un eje casi central, te diría, también de la implementación de estos sistemas, justamente porque lo que hace es, muy redundantemente, o muy simplificando el tema, le impide la posibilidad del fraude muchas veces. No, Por no. ahí, en eso estaría bueno que nos comentes un poco cómo funciona eso. Sí, sí. Cuando yo empecé con esto de Estonia y bueno, ya no me acuerdo del año, me hice e-residente. Todos los que me conocían decían, ahora vas a tener un paraíso fiscal digital. Yo decía, no tenés idea de lo que estás diciendo. Ahora yo cada cosa que haga en el mundo digital de Estonia queda indeleblemente registrado y cualquier juez puede pedir e investigar sobre eso. Entonces, esta diferencia y esto que acaba de decir Ezequiel, acá no hay posibilidades, acá realmente la corrupción baja drásticamente porque la operación, así como cuando antes no teníamos que AFIP nos pedía la facturación en línea, a fin de año le decíamos al contador cuánto querés que dé y poníamos factura, sacábamos factura. Bueno, ahora que estamos en línea no podemos hacer eso. Bueno, cuando vos tenés toda la operación que está pasando entre los distintos organismos en tiempo real, con registros indelebles, no podés hacerte el vivo ni podés hacer ninguna maniobra fraudulenta porque evidentemente queda expuesta. Y eso se detecta rápidamente. Aparte, el auditor de lo que están haciendo en el gobierno son los ciudadanos. Todos los ciudadanos pueden ver qué está haciendo el gobierno con sus datos. Si hay alguien que no está, por ejemplo, hay un caso de un intendente que fue destituido porque usó el canal de comunicación a través de Kirro y demás, seleccionando los perfiles de los ciudadanos para mandar los mensajes. Y se detectó eso y automáticamente tuvo que salir de la elección. Entonces, no es fácil trabajar mal allá. Y eso es reconocido internacionalmente y de hecho es uno de los países con menor corrupción en este momento, ¿no? Gustavo, estamos llegando al final de la conversación, muy interesante el planteo, el enfoque, el caso de Estonia, cómo el paralelismo y lo que se viene avanzando en Argentina. Ahora, siempre cerramos con una mirada hacia adelante, ¿no? Y es difícil, ¿no? Porque vemos que todo se acelera, las transformaciones, como decíamos al inicio, son cada vez más rápidas, todo muy disruptivo. Pero aún en ese escenario, si tuvieras que pensar los próximos años, para el caso, en este caso argentino o de los países de América Latina en particular, ¿qué cuestiones son las que recomendarías para aprovechar esta ventana de transformación a nivel local sobre todo y qué les implica también a nivel de recursos humano, económico, financiero, lo que sea, para poder gobernar este tipo de ciudades utilizando o aprovechando todas estas ventajas? Sí, sí. Bueno, primero hay un concepto interesante que acaba de tener un nombre este año que se llama upruption. Upruption, ¿no? En lugar de disrupción, subir, rupción. Lo creó un académico suizo, Greg Bernarda, que también trabajó con los modelos de negocio, los canvas de modelos de negocio y demás, con Alex Osterwalder. Y él mismo llega a la conclusión de que los modelos de negocio no alcanzan para manejar un ecosistema. Porque acá el diferencial importante que estamos hablando, que tiene que ver con esto que hablaba de urbanismo digital y demás, del espacio público, es que empezamos a generar ese espacio público. Si no, estamos en una favela digital, el Far West. El más grande corre al más chico, destruye cosas. Entonces, en una ciudad, existe, en el mundo físico, existe ese concepto. Un intendente lo que tiene que tratar de que su ciudad crezca, de que todos sus ciudadanos se beneficien. Entonces, ese concepto de disrupción es eso. No es disrupción que entra uno que sabe más que el otro, destruye al otro, sino que todo crezca. Yo siempre hago una analogía muy rápida que es, imagínense un desierto lleno de plantitas moribundas y ustedes tiran abono y riegan y esas plantas crecen y florecen y son las mismas plantas.
son las mismas, no es que cambié las plantas. Entonces, no es que hay que cambiar a las organizaciones ni los sistemas, sino generar ese entorno para que todo funcione. Y para eso tienen que hacer este trabajo de ordenar su espacio público. Y eso es lo que yo recomendaría a cualquier intendente. Y eso no es gastar. Eso es mínimo. Ahí requieren del urbanista digital, digamos, el perfil nuevo que habría que crear para que diseñe cómo tienen que ser los servicios públicos. O sea, hoy, por ejemplo, una ciudad que necesita transporte público no hace una inversión en comprar micros y lo que hace es establece las reglas de juego, dice cómo tienen que ser los servicios y licita. Y ahí se terminó la historia. No tiene por qué hacer las cosas, pero sí tiene que arreglarlas, porque nadie de los privados va a arreglar el espacio público. Y ahí es donde esa tarea es sí o sí obligatoria para los intendentes, para los ministros, para los que están en transformación. No hacer está muy bien, y si lo pueden hacer, mejor, pero no pueden dejar de arreglar. Y si se ponen a hacer y no arreglan, están cometiendo un error, para mí, importantísimo, que tarde o temprano le va a devolver los problemas. Espectacular. Nos aclaraste muchas ideas sobre cómo era el caso Estonia, aplicación argentina. Me quedo con varias cuestiones. Por un lado, esta idea de no pensar solo en la tecnología de transformación digital en sí, sino también en las capacidades institucionales, el rol que planteabas de urbanismo digital, urbanista digital, la idea de innovar, pero no solamente aislado, sino desde el punto de vista de este ecosistema y todo cómo lo vienen trabajando en ese paralelismo y los ecosistemas digitales provinciales y cómo se van articulando ahí diferentes niveles de gobierno. Y con el tema de que no es todo tal cual de Estonia, traerlo acá y aplicarlo, sino que tenemos que entender lógicamente que todo tiene que adaptarse a la lógica, a la idiosincrasia, a la cultura, a las condiciones propias locales. O sea que hay varios conceptos que nos quedaron dando vuelta, muy, muy bueno todo, Gustavo, pero te súper agradecemos, no sé, ese también. No, por favor, ayudan a difundir, que eso es lo más importante. Un sueño que tengo que es esto va a cambiar y va a volcar todo cuando la ciudadanía tome conciencia, ¿no? Entonces siempre imagino a una manifestación, me lo imagino a Homero Simpson guiando una manifestación con una pancarta que dice: no me puedan pedir de vuelta lo que ya yo les di, o sea, no me pidan de vuelta los mismos datos otra vez. Y si eso se hiciera carne y si la gente saliera a hacer ese tipo de manifestación, realmente esta digitalización que hablamos hoy, esa transformación, se aceleraría muchísimo. Porque está hablando de que se relaciona con los votos, ¿no? Cuando la ciudadanía no entiende que esto se puede, entonces no hay fuerza, no hay incentivo, y una cuadra de asfalto que cuesta lo mismo que hacer esto en un municipio, bueno, la cuadra se ve y esto no se ve. Así que vamos por ahí. Genial. Bueno, ya llegando al final, agradecerte, Gustavo, súper interesante todo lo que nos planteas, lo que venís trabajando, y lógicamente seguiremos en contacto. Maxi, también muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, dirigiendo el episodio, y por último agradecerle a la gente que va a ver esto luego en sus casas, y esperemos que también con la esperanza de panfletear a lo Homero Simpson en el obelisco pidiendo por el sistema de Chrome. Así que One Sol, el error es una consecuencia. One Sol, vamos todos por el One Sol. Bueno, gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, Gustavo. Hasta luego.